Muchas gracias a Pascual, gracias por invitarme a compartir este tiempo con tu audiencia, una audiencia a la que le agradezco estar aguantando durante 2 horas, charla tras charla, después de 2 horas es cansado. Han sido todas muy interesantes, yo he tomado bastante nota y he aprendido bastante de todo lo que han dicho y intentaré ser lo más breve y conciso posible para que, bueno, pues y daros algunas pautas de uso de datos desde otra perspectiva. Bueno, en Datacentric, bueno, lo que hacemos, para que nos tengáis bien, aquellos que no nos conozcáis, lo que hacemos es vender datos, así como bien clarito, se entiende perfectamente. Ahora se habla mucho de monetización del dato, de la transformación digital. Nosotros llevamos más de 25 años bueno, cogiendo, recopilando, colectando datos, transformándolos a través de tecnología y análisis para ponerlos en términos de negocio y que nuestros clientes tomen las mejores decisiones y además puedan accionarlas. Ya sabemos nuestra experiencia, basado en nuestra experiencia, sabemos de cierta que todos nuestros clientes han podido utilizar los datos que tenemos para conseguir sus objetivos, tanto en la parte de marketing como en la parte de decisiones de riesgo o en el tema de conocimiento del cliente. Empezamos hace 25 años digitalizando páginas blancas y páginas amarillas, siendo editores de guías, de guías telefónicas. ¿Para qué? Para hacer que nuestros clientes pudieran conseguir más información, poderse dirigir, captar más clientes. Al final, lo que hacemos es poner nuestra información para que ellos puedan vender más y mejor. Más, consiguiendo más clientes y haciendo cross-upselling con datos que realmente aceleran esos procesos de transformación digital. Y mejor porque no solamente se trata de que vendan mejor producto, sino que además los clientes, sean B2B o B2C, es decir, empresas o particulares, además puedan pagarlos. Entonces eso es importante, tenerlo desde un principio porque tiene un efecto en todas las acciones y decisiones de negocio de una compañía. Empezamos haciendo esto y ahora pues, lo último que estamos haciendo es por ejemplo, descargar todas las páginas web que existen de las empresas españolas, aquellas que lógicamente legalmente nos dejan, que son prácticamente casi todas, y utilizar esa información y a través de procesos de inteligencia artificial como el procesamiento del lenguaje natural o técnicas de clustering, de clusterización, pues conseguir información, pues, por ejemplo, saber el nivel de digitalización de una compañía. Eso para las nuevas grandes empresas grandes y medianas es muy importante. Nuestros clientes forman parte, tenemos un long tail, son los grandes del IBEX 35 en España, y tenemos grandes clientes internacionales y también tenemos medianas y pequeñas empresas que necesitan vender más. Todas ellas, desde hace 25 años, vamos acompañándolas en el camino de la transformación. La transformación sin resultados no es válida. Nosotros llevamos 25 años viviendo del dato. Tan famoso y tan manoseado, la tan manoseada frase de datos el nuevo oro, el nuevo petróleo del siglo XXI, es cierto, pero nosotros llevamos haciendo esto y con las compañías, ¿no? Nosotros ganamos dinero, no somos una empresa no somos una organización sin ánimo de lucro y ganamos dinero siempre aportando valor a nuestros clientes. Desde hace un par de años formamos parte del grupo TINSA, que es una empresa de valoración y de tasaciones, la más importante que hay en Europa y en Latinoamérica, lo cual nos permite generar y modificar y añadir más datos y puestos al servicio de nuestros clientes. Bien. El primer principio en digitalización es ser una empresa data-driven, ¿no? Nosotros, bueno, estos son 2 ejemplos de pegatinas que usamos nosotros en nuestros portátiles, nuestros data scientists, nuestros comerciales, lo lleva. Nosotros confiamos en los datos, Antonio Pita lo decía bien claro
en el ejemplo que ponía con Telefónica, confiamos los estadísticos y los matemáticos, confían en Dios, pero tráeme datos. Nosotros confiamos en los datos, ¿no? Hacemos que las compañías, nuestros clientes, confíen en sus datos y en los datos que le proveemos. Y está claro que cualquier compañía que no sea una empresa data-driven y data-driven o DAI, para nosotros además estamos centrados, y como dice nuestro nombre en la compañía, centrados en los datos. Y este nombre lleva 25 años ya usándose. Las tecnologías y las metodologías data-centric, el nombre han salido recientemente, en los últimos 5 o 6 años. Nosotros llevamos haciéndolo durante mucho tiempo. Bueno, la mayor parte de las compañías que dicen en Europa, las medianas y las grandes, dicen que bueno, pues, por supuesto que el 91% de ellos dicen que tomarían mejores decisiones con datos, porque los datos serían muy importantes para su negocio. Pero realmente poco más de la mitad toman la mayor parte de sus decisiones o las decisiones importantes basadas en datos. Muchas de esas decisiones siguen siendo basadas en intuición. Y eso, en el mundo digital en el que estamos, en el mundo global y digital, es morir. No voy a explicar por qué, porque ya se han explicado en muchas de las anteriores ponencias. Vale, ¿por qué no se toman más decisiones con datos? Bueno, pues por diferentes causas. Yo, desde mi punto de vista y basado en la experiencia, primero porque las compañías les falta confianza en los datos. Las empresas y los data scientists que manejan esos datos pues no tienen capacidades para saber si son suficientes, si tienen buena calidad, si cumplen desde el punto de vista legal. Segundo, dependiendo también del nivel de digitalización o de transformación digital de una compañía, pues también depende de la cantidad de datos que puedan hacer. Pero no, hay un exceso de datos actualmente y más para llegar, ¿no? Entonces, si no tienes capacidad para poder filtrar y transformar esos datos en tu propio beneficio de tu empresa, pues supone un esfuerzo baldío. Efectivamente, entre un 20 y un 25% solo de los proyectos de Big Data y de Analytics se ponen en marcha, y eso cuando lo llevas hecho es un esfuerzo y no se puede tirar. Entonces tienes que tener ya unas ciertas garantías, unos aceleradores, unos catalizadores en esos proyectos, que como bien ha comentado Sergio, tienen que ver mucho con la cultura y el elegir los roles, el tipo de rol en tus equipos de transformación digital. Pero bueno, al final tú tienes que conseguir esos resultados sí o sí para una compañía. Entonces, si tienes que tenerlo basado en datos y tus datos no son lo suficientes, tienes que buscar otras palancas de actuación, ¿no? Y tercero, para aquellos que llevan ya trabajando con datos y modelización analítica, mucho en la banca y en seguros o en las telcos, pues llega un momento en que todo cambia muy deprisa. Lo hemos visto con el COVID ahora mismo, ¿no? La forma de hacer negocios se ha acelerado, la transformación digital se ha acelerado muchísimo. Los modelos que tú entrenabas, modelos analíticos de inteligencia artificial que realmente te apoyaban, te ayudaban a tomar ciertas decisiones, pues ahora se quedan obsoletos. Entonces, ¿cómo puedo cómo me puedo montar en el tren de la transformación digital usando datos, esté donde esté, ¿no? Bueno, por fijar unos conceptos muy rápidos de lo que es los tipos de datos atendiendo un poco a la propiedad, hay datos first party data, second party data y third party data, un poco por ver cuáles son. El first party data son los datos propios, todo lo que hemos estado viendo de las ponencias anteriores, es decir, tú tienes muchos sistemas y los organizas mejor o peor, pero bueno, son tuyos, son datos exclusivos, que son accesibles, son relevantes, suelen ser reputados, a lo mejor no tengan capacidad, pero si ya no te crees en tus propios datos, hombre, pues tienes herramientas de governance, como comentaba anteriormente
en la anterior ponencia, que te permiten hacerlo. ¿verdad? Pero en muchos casos son insuficientes, porque por el hecho de conocer bien las transacciones de tu cliente, a lo mejor sabes cuánto te compra, pero no sabes cuánto es capaz de comprar ese señor, ¿no? Y necesitas otros datos. Hay otro tipo de datos que son second party data, que son aquellos acuerdos que puedes hacer con partners. Por ejemplo, una empresa que necesita vender, un banco, por ejemplo, que necesita vender tarjetas de crédito, puede llegar a un acuerdo con un retailer, ¿no? De tal manera que comparten datos para complementarlos, conocer mejor cuáles son las pautas de comportamiento de esos clientes y venderles más y mejor, ¿no? Son usos muy concretos, relaciones muy concretas y suelen ser caros porque, bueno, pues tienes una relación con, básicamente a nivel de compañía, una compañía. Y luego hay unos terceros datos, third party data, que es a lo que nos dedicamos nosotros, donde son datos externos, que son datos complementarios, no son datos exclusivos, lo usan diferentes compañías, son datos masivos, es decir, que se pueden utilizar normalmente bien de generación de audiencias digitales o de información agregada por fuentes públicas, por ejemplo, Open Data, etcétera, ¿no? Que cada uno con sus características pueden ayudar a completar esa información que se necesita para tomar decisiones, incluso acciones, ¿no? Todo esto, independientemente del tipo de dato que se vaya a utilizar, siempre tiene que estar de acuerdo con la ley de protección de datos, con las leyes regulatorias y con las leyes de propiedad intelectual. Eso es absolutamente necesario. Nosotros en DataCentric todo lo hacemos por lo que llamamos compliance by design, ¿no? Es decir, aquello que vayamos a utilizar un dato, primero tenemos que ver si legalmente se puede utilizar. Si no, no lo hacemos directamente. Y decimos más veces que no que sí. Bueno, ¿cuándo se debe usar datos externos en nuestras decisiones en acciones? ¿En qué casos? ¿no? Pues también depende del nivel de digitalización de una compañía. Pero, por ejemplo, cuando vamos a montar ya un negocio, ¿no? O vamos a montar una nueva línea de negocio y no tenemos datos. Pues el hecho de no tener datos internos ya no significa que no debamos y no podamos ser una compañía data-driven desde un principio. Podemos apoyarnos en una compañía o si queremos acceder a datos que algunos son gratuitos y libres para poderlos realizar, ¿no? Cuando no conocemos suficientemente a nuestros clientes, ¿no? Cuando nuestros datos no son, por ejemplo, queremos saber la capacidad económica que tiene un hogar y por mucho que le apretemos a nuestros data scientists con los datos que tenemos, porque somos un banco, etcétera, etcétera, y tenemos todos los datos más que ninguno, pues a lo mejor no tenemos esa información que realmente está disponible en el mercado. Pues en el mercado o incluso hay veces que gratuitamente. Por ejemplo, el nivel de renta de una compañía. A lo mejor no es un dato exacto para esa familia, pero sí que estadísticamente se pueden sacar información, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística. Y luego, aquellas compañías que quieren crecer. Todas las compañías que tienen un negocio quieren crecer. Todas empiezan nuevas líneas de negocio, todos quieren conocer más a sus clientes. La búsqueda de gemelos, por ejemplo, es una práctica habitual en la que se necesita utilizar datos de terceros. ¿Por qué? Pues si vas a hacer captación de clientes y tú tienes ya unos clientes que te van bien, por mucho que hayas hecho tus estudios analíticos para saber que los clientes son de determinada edad, de determinado sexo, incluso con determinadas capacidades analíticas, capacidades de consumo, si esos análisis no los has hecho con datos externos, no podrás ir después a comprar una base de datos externa con esas características, porque no podemos ir a decirle personas que compran pues chupachus, ¿no? No. Serán personas que, bueno, pues que tengan determinadas características sociodemográficas. ¿Cómo usar esas bases de datos de terceros, ¿no? en nuestras decisiones y acciones?
Pues primero tendremos que conectar nuestras bases de datos con esas bases de datos externas. Lo segundo es aprender de ellos, hacer análisis, entenderlo, entender que a través de herramientas de Business Intelligence o procesos analíticos. La tercera es actuar. Si no hacemos estas tres cosas, los datos y las acciones que vayamos a hacer, los proyectos, independientemente si están con datos internos o solo con datos externos o mixtos, que es lo que utilizan las grandes compañías, pues están abocados al fracaso ya de... Para conectar bases de datos, pues fundamentalmente son procesos de data quality, procesos de ingeniería de datos, donde los equipos puedes montar de base un equipo en una compañía, pero no es lo habitual. Lo habitual es tener algún experto que se encargue, un responsable, y apoyarse en compañías y software que realmente lo hacen, ¿no? Por ejemplo, teníamos un caso anterior de informática que hace esos procesos y tiene herramientas para poderlos implantar en clientes. Existen otras, esa es más global, hay otras que son muy particulares, como muy locales, como por ejemplo nosotros, una compañía que tenemos dentro del grupo, que hace eso pues en el sur de Europa, en España y Portugal principalmente, y en todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, los resultados tienen mucho que ver con eso. Siempre todas estas entornos, todas estas acciones que hay que realizar y procesos, mi recomendación es hacerlos en entornos Big Data y en Cloud, ¿vale? Siguiente es aprender a través de herramientas de Business Intelligence, con gente de negocio, aplicando metodologías Agile y también todo en entorno Big Data y Cloud. Es mi opinión personal, basado en mi experiencia. Yo llevo más de 28 años trabajando en términos tecnológicos, con datos y con análisis, y nunca hasta ahora ha sido tan fácil y tan barato poder procesar datos. Así que, si pueden, váyanse siempre de base a un entorno cloud y a un entorno Big Data. Las grandes compañías internacionales y globales solo trabajan en esos entornos. Y la tercera, actuar. Actuar significa que no solo necesito comprar datos, o añadir datos para tomar decisiones. Es que tengo que también contactar con ellos y tengo que tener permisos legales para poderlo hacer. Eso es importante, y además por diferentes canales. O sea, la omnicanalidad y también en entorno Big Data y Cloud es absolutamente crítico. Accediendo a datos, voy a poner ejemplo de algunos tipos de información que se utiliza habitualmente, ¿no? Pues información, por ejemplo, de acceso público, Instituto Nacional de Estadística, la información catastral, informe, cartografías, información de las webs, como hemos comentado, de redes sociales en algunos casos, siempre bajo el permiso de protección de datos. Podemos realizar bases de datos, comprar bases de datos a medida, es decir, sectoriales. Yo quiero comprar, necesito una base de datos de Horeca, ¿no? de restaurantes, y necesito horarios, etcétera, etcétera, para poder tomar mis decisiones. Hay información que, cuando no la tienes a nivel de una empresa, que es más fácil desde el punto de vista legal acceder a ella, o a nivel individual, pues hay veces que tienes que hacer agregaciones de esos datos, pues no sé, a nivel de sección censal, código postal, que ya te da una diferencia. En lugar de dirigirte a tomar una decisión para todos tus clientes, independientemente de dónde estaban situados, pues permitan agregar esa información y decir, oye, pues tengo un código postal que tiene una capacidad económica alta y otros hay otra zona donde hay un mayor número de impagos, por ejemplo. Para eso, no solamente generar una base de datos de third party data, pues tienes que llegar a acuerdos también con terceros. ¿Qué problemática tiene el uso de estos datos? Pues que los datos están dispersos, es decir, como hay muchísimas fuentes, unos proveedores trabajan en unas, otros trabajan en otras, lo cual normalmente encarece y enrarece todos este tipo de procesos. Es información, en algunos casos, no validada. Es decir, si tú te descargas información de las webs, pues si no ha habido un proceso de validación,
pues tu gente, tus data scientists, no van a confiar mucho en eso. Tercero, toda esa variedad de datos tiene que estar relacionada. Si no están las relaciones y las tienes que crear tú, pues el data governance que vas a tener que realizar va a ser bastante frustrante. En algunos casos no es fácilmente accesible. Por ejemplo, pues no sé, acceder a catástrofes. Tienes que acceder uno a uno. Si hay alguien que me lo pudiera dar todo validado y masivamente accesible, pues sería mejor. Es decir, necesita un tema de proceso, ¿no? Igualmente, pues muchas veces entramos a utilizar unos datos, pues no sé, de un seccionado censal, por ejemplo, para atacar la información del INE, y resulta que queríamos en nuestro modelo analítico ver lo que ha ocurrido en los últimos 5 años y esa información no la tienes. El coste de integración y de gestionar todos esos interlocutores pues es alto. Eso es la parte, digamos, más dura dentro del uso de la third party. En Data Centric, ¿qué aportamos como third party data provider? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido en toda la evolución generar un data lake con toda la información disponible, 100% compliance, es decir, ya te doy la seguridad, un contrato de que aquello puedes hacerlo, puedes validar, está la información validada, la información B2B, B2C, mundo físico y mundo virtual, que es un poco lo que hacemos, ¿no? Una plataforma en Big Data para que sea fácilmente consumido por los data scientists y además que puedan conectarse con las herramientas que realmente puedan hacerlo. Y luego, pues como toda herramienta que se consume ahora mismo en una plataforma de este tipo, pues que sean accesibles para todos, una explotación por uso. Y ya como última, para que lo veáis un poco, la información que se puede tener, que hemos puesto de ser dispersa a estar todo en un mismo data lake fácilmente consumible, pues nosotros dividimos nuestro data lake que llamamos Pyramid Data, lo que permite es acceder a información tanto en la parte física como en la parte digital y tanto en la parte de consumidores como en la parte de B2B. Toda esa información está validada, refrendada y relacionada entre ellas, de tal manera que es fácilmente accesible para tomar decisiones y también poder consumirlas. Y hasta aquí tenía alguna información más para compartir, pero creo que con esto es suficiente para que os hagáis un poco idea de cómo utilizar ese third-party data. Para mí es un placer que me podáis escuchar y compartir esta información con vosotros y os animo a que seáis data driver desde un principio, es decir, independientemente incluso si no tenéis datos internos. Nada más.